Morales. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Como todos los martes, con nuestro programa para hablar de derechos humanos y para referirnos pues a las situaciones que están ocurriendo en este sentido. Siempre pues agradecido por todos los que pues están interesados en estos temas que, como siempre lo hemos dicho, como lo dice Gonzalo Imiop Santomé, no hay peor castigo para un preso político que el olvido, y eso aplica para cualquier situación de derechos humanos, para las víctimas. No hay peor castigo para una víctima que ser olvidada. No hay peor castigo para una sociedad que se olviden las violaciones a los derechos humanos y no se haga justicia en relación con esas situaciones. La impunidad es una marca, debo decir, imborrable, que queda en la historia. La impunidad es una marca que deja huella, pero no para el bien, deja huella para el mal, en el sentido de que permite y promueve que se repitan las violaciones a los derechos humanos que ocurren en las sociedades, en los países. Hoy vamos a hablar en el tiempo que tenemos, voy a tener que despedirme un poquito antes por unos compromisos que tengo, pero voy a hablar de situaciones muy importantes. Esta semana, como ya es público, la oficina del fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, pues ya comunicó que el fiscal del Tribunal Penal Internacional, el principal fiscal, el fiscal general Karim Khan, visitará Venezuela. No tenemos información específica de la fecha. Sabemos que es invitado pues por el Estado venezolano. Es una visita que no tiene un carácter, debo decirlo, jurídico, sino más bien un carácter diplomático. Antes de eso, el fiscal va a visitar, entendemos, Colombia. No sabemos si, por lo menos no he visto que haya llegado ya allí. Probablemente estará por llegar o llegó, y luego de eso visitará Venezuela. Esto es histórico, ya que primera vez que un fiscal del Tribunal Penal Internacional, desde que comienza el Tribunal Penal Internacional a sus funciones, que fundamentalmente en el año 2002, pero realmente arranca en el año, digamos, 2003, que el Tribunal Penal Internacional se constituye realmente, comienza sus actividades en el año 2002, y desde el año 2002 en adelante ha habido ya, este sería el tercer fiscal del Tribunal Penal Internacional. El primero el argentino Luis Moreno Ocampo, a quien conocimos, a quien conozco
con quien compartimos en varias ocasiones en La Haya y en otras instancias, incluso académicas, que también conoce la situación de Venezuela. Luego de ello, asume el cargo de fiscal del Tribunal Penal Internacional Fatou Bensouda, una mujer africana, y luego de culminar su periodo, que fue este año, concretamente en junio de este año, asume el nuevo fiscal Karim Khan, de nacionalidad inglesa, del Reino Unido, pero ha participado en causas también llevadas ante el Tribunal Penal Internacional previo a su designación como fiscal, como abogado de situaciones que han ocurrido en África. Está muy relacionado con el tema africano. Quien está hablando, yo soy Alfredo Romero, si acaso no me presenté previamente, director presidente del Foro Penal. Otra situación que es importante comentar, ya vamos a retomar lo del fiscal y probablemente habrá comentarios al respecto. Esto siempre lo dejamos colgado en nuestra página web del Foro Penal y también queda, entiendo, en la página web del propio RCR. Supongo que habrá comentarios porque, repito, esta situación es fundamental y, repito, es histórica. Y vamos a ver que les voy a hablar un poco de qué se trata y cuáles son las expectativas. Pero otra situación importante que ya comentamos es la situación de Fundaredes, la liberación, excarcelación realmente, de los activistas de Fundaredes, solo 2 de ellos, recordemos que son 3 los que fueron encarcelados ya hace más de 3 meses. Los activistas de Fundaredes, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, fueron excarcelados esta mañana. A las 5 a.m. aproximadamente les llegó una boleta de excarcelación, o en virtud de que le llega la boleta de excarcelación, son sacados del helicoide. Sin embargo, no quedan, por eso siempre diferenciamos entre otorgar una libertad y el que una persona sea excarcelada sin que esté en libertad. ¿Por qué? Porque se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Concretamente se mantienen con la medida de presentación periódica cada 8 días ante el tribunal de la causa y prohibición de salida del país. Para este jueves, pasado mañana, estaría fijada la audiencia preliminar de estos 3 detenidos, porque quedó todavía privado de libertad el presidente de la organización, Javier Tarazona. Se mantiene privado de libertad, se mantiene preso, como preso político en el helicoide. Recuerden, y eso los que llevan el seguimiento de la situación de los presos políticos, nosotros, preso político como tal, hay que considerar 2 elementos, 2 conceptos, digámoslo así. Primero, el preso, o sea, quién es preso como tal y a quién se le coloca el adjetivo de político. Y el preso es el que se mantiene privado de libertad en una cárcel o incluso en arresto domiciliario, que está, digamos, privado de libertad, y regularmente por órdenes de un tribunal, o que sin haber sido presentado ante un tribunal se mantiene encarcelado y así que secuestrado, ¿no? Pero cuando esa decisión primero es dictada por un tribunal, es que queda pues la persona, digámoslo, preso, porque previo a esa privación de libertad, que la consideramos ya y le colocamos, digamos, el sustantivo preso, es porque esa persona
no es que fue detenida, digamos, o arrestada inicialmente, sino que ya queda formalmente privada de libertad, o que habiendo transcurrido el lapso para ser presentado ante un tribunal no lo es, que son 48 horas. Y al no ser presentado ante un tribunal queda privado de libertad de manera ya básica y evidente y obviamente arbitraria. Y el segundo elemento, que sería el adjetivo, pues el de político, es basado en el fin. Es decir, ¿cuál es el fin de la detención? Primero, cuando es preso político, todo preso político está privado arbitrariamente de libertad por razones que se evalúan, incluso muchas veces porque la persona se mantiene privada preventivamente de libertad, quiere decir sin juicio, sin ser responsable, como es el caso de Fundarredes y la gran mayoría de los presos políticos, y no se les permite ni siquiera derecho a la defensa, entre tantas cosas. El fin político es básicamente las razones o el contexto que envuelven la detención. En el caso de Fundarredes particularmente, la razón por la cual lo detienen es por denuncias que realizaron públicas ciertamente, pero denuncias que fueron sustentadas incluso, no ni siquiera Omar de Dios García y Rafael Tarazona, que obviamente por eso es que son liberados, porque no tienen nada relacionado con incluso el fin político por el cual se detiene a Javier Tarazona, porque ellos ni siquiera emitieron publicaciones sobre estas denuncias que les voy a hablar, ni participaron en lo cual se le imputa como hechos punibles a Javier Tarazona, que es precisamente denuncias en materia de derechos humanos, que fueron incluso esas denuncias introducidas formalmente ante la Fiscalía del Ministerio Público. Lo que es curioso es que ellos interponen, Javier Tarazona y Fundarredes interpone denuncias ante la Fiscalía del Ministerio Público, las denuncias no son respondidas y el denunciante es el que termina encarcelado. Es decir, obviamente, y encarcelado por supuesta instigación al odio y terrorismo. Obviamente nosotros nos oponemos siempre a que una persona pues difame, por ejemplo, a otra. Eso no estoy de acuerdo. Esos mensajes en redes sociales donde las personas difaman a otro de manera libre y hablan que uno es ladrón, que el otro es no sé qué, que el otro es no sé cuánto, que el otro es terrorista, que el otro es... Esas son cosas que por más que sean personas públicas, yo no estoy de acuerdo con que las personas tengan la libertad de difamar libremente. Pero de allí a difamar, por ejemplo, si acaso se considera difamación alguna denuncia, lo cual tampoco procede y lo cual tampoco, en virtud de que se trata de una denuncia, que hay una investigación, el hecho de que alguien diga algo de otro y eso se considere como instigación al odio, de conformidad con una ley contra el odio y la persona tenga incluso la posibilidad de una prisión de 20 años, es muy distinto a una difamación, a una instigación al odio en los términos establecidos en esta ley, que por cierto, particularmente nos hemos opuesto y hemos rechazado como una ley que tiene objetivos de persecución política desde nuestro punto de vista y de coartar la libertad de expresión. Como les decía, ellos, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, quienes no hay ninguna referencia de hechos que ellos hayan, ni siquiera de actos que hayan realizado que sean actos que puedan reflejarse como hechos punibles, ni siquiera los actos están ahí, ellos no realizaron ninguno de los actos de los cuales se refieren en este caso. Y en el caso de Javier Tarazona, y son liberados, pues hoy, perdón, excarcelados. Y en el caso de Javier Tarazona se mantiene, repito, privado de libertad en el helicoide. Ellos, recordémonos que Omar de Dios García y Rafael Tarazona particularmente habían sido dados de alta el jueves pasado. Allí en mi cuenta de Instagram y de Twitter y del Foro Penal hicimos referencia a esa nuevo diferimiento la audiencia fue diferida el jueves pasado, pero ellos fueron dados de alta el martes de la semana pasada. Hicimos referencia a esa situación del diferimiento de la audiencia y también a que fueron dados de alta de la clínica donde se encontraban por COVID, por haber estado contagiados de COVID. Y bueno,
esa es la situación. Seguimos pues reclamando por la libertad de Javier Tarazona y esperemos la audiencia se celebre este jueves. Otro punto importante que no debemos dejar de señalar es que al día de hoy, Roland Carreño, el periodista Roland Carreño, ya cumple 1 año privado de libertad preventivamente. Hoy Roland Carreño se encuentra en el helicoide. No conocemos la situación de él, no llevamos la defensa del caso de Roland Carreño, pero como organización hacemos el seguimiento. He tenido algunas oportunidades de hablar con el hijo de él, que voy a pedirle a Catherine y me gustaría ver si logramos, a ver si hablar con él, porque creo que es un momento de recordar, recordar este caso, el caso de Roland Carreño. Y aprovechando que estoy hablando con ustedes, vamos a tratar de ver si él nos puede atender y hablar rápidamente de la situación de su papá, Roland Carreño. Franklin es el hijo, y ver en qué condiciones se encuentra, si lo han visto, y bueno, y recordar que lleva 1 año, 365 días privado de libertad. Ahí pues vamos a tratar de ver si logramos contactarlo, si sea vía telefónica, muy rápidamente. Vamos nuevamente a hablar de la visita del fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Primero, yo sé que de estas cosas se habla mucho, pero también a veces me doy cuenta que uno que tiene el conocimiento de cómo se maneja el Tribunal Penal Internacional, la Fiscalía y los procesos, y de la situación de Venezuela concretamente, que conoce la Fiscalía, a veces uno piensa que eso es algo que todos conocen y están familiarizados, pero me he dado cuenta muchas veces que no es así. Entonces hay confusión entre lo que es el Tribunal Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia y con otras cortes, ¿no? El Tribunal Penal Internacional, voy a recordarles, es la única instancia internacional, judicial, que tiene competencia para conocer de crímenes de lesa humanidad, concretamente. También crímenes de genocidio, digamos que es totalmente distinto, o crímenes de guerra, y también agresión en términos globales, pues no. Pero concretamente en lo que respecta a Venezuela y lo que se llama el caso Venezuela 1, que es el por el cual existe ya un examen preliminar abierto, y es el que se refiere concretamente a las víctimas, por ejemplo, de protestas, víctimas de diferentes situaciones que han ocurrido en Venezuela. En ese caso se conoce por crímenes de lesa humanidad. Y vamos a recordar cuál es la historia de esto. En el año 2018, no fue hace mucho, porque la gente dice que se ha tardado mucho tiempo. Bueno, depende, ¿no? Claro, depende de las denuncias que uno interpone y depende del tiempo que tiene, ¿no? Pero en el año 2018, la fiscal Fatou Bensouda, ya reemplazada por Karim Khan, decidió abrir el examen preliminar sobre la situación de Venezuela, concretamente por crímenes de lesa humanidad. Ese examen preliminar era solo un examen preliminar, como la palabra lo dice, no es una investigación formal, sino es un examen previo para determinar si se abre o no una investigación formal. ¿Qué es una investigación formal? Bueno, la investigación formal es ya cuando se investigan casos específicos, víctimas específicas, situaciones específicas para concluir en la apertura o no de un proceso. Aquí en Venezuela, por ejemplo, y en los procesos penales, más o menos en general, existe primero la fase de investigación, después la fase preliminar, que es la audiencia preliminar, después la fase de juicio y la fase de ejecución. En el caso particular del Tribunal Penal Internacional, no hemos llegado todavía a la fase de investigación. La fase de investigación es donde se resuelve formalmente iniciar una investigación por una situación planteada, ya sea por una denuncia, por una situación de oficio que así se determine. Cuando se abre el examen preliminar es para establecer previamente, preliminarmente, si hay condiciones para abrir una investigación. Eso fue lo que ocurrió en el año 2018 con la fiscal Fatou Bensouda. Pasó un tiempo
Y fue ya en el año 2020, concretamente fue el 14 de diciembre del año 2020, quizás se me pasa un poco, 14 de diciembre más o menos, cuando ella decide pasar a lo que se denomina la fase 2, porque el examen preliminar no llega a una investigación, sino luego de 4 momentos, de 4 fases a su vez. En esa fase 2 es cuando determina, mira, si hay suficientes elementos para considerar que hay crímenes de lesa humanidad por X, por Z situación planteada. Y vamos entonces a evaluar si la Fiscalía de Venezuela, básicamente, o si en Venezuela se están investigando estos crímenes de lesa humanidad que ella consideró que existían, porque si hay una investigación ya, si se está haciendo justicia en Venezuela, la Fiscalía no interviene porque la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional no intervendría porque eso es lo que se considera, lo que se ha oído por ahí, no sé si lo han oído, lo que se considera como la complementariedad. La complementariedad es que la actuación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional es complementaria a lo que se realice en las instancias nacionales. Para que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional actúe, comience una investigación, además de considerar que pueden existir crímenes de lesa humanidad, como ya se hizo, tiene que también considerar que no existan suficientes que no existe una investigación por demás genuina en el sentido de que no es una investigación, una fachada de investigación, sino genuina, para entonces, si acaso no existe, actuar de manera pues complementaria. Eso es un poco el respeto que está en todo lo que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en estas instituciones de la soberanía nacional y de las instancias judiciales nacionales que, en definitiva, pues uno, al suscribir un país el Estatuto de Roma, de alguna manera, está delegando, está siendo subordinado a lo que decía la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional, por su parte, evalúa para tomar un caso, pues, que ese caso no esté investigado ya en el país, porque entonces, bueno, ¿para qué investigarlo 2 veces si el país lo está haciendo muy bien? Eso es lo que se conoce la tercera fase, que esa fue la que comenzó en diciembre del año 2014, del año 2020, y que antes de salir Fatou Bensouda, ella había dicho que iba a resolver sobre esa comienzo, no una investigación, quiere decir iba a resolver si, ya habiendo analizado lo que estaba haciendo las instituciones venezolanas en relación con los casos que ella ha venido analizando, si existe o no la posibilidad o la necesidad de abrir una investigación. El hecho es que no respondió antes de irse, vamos a estar claros, no cumplió con lo que había ofrecido por las circunstancias que son un poco más complejas, pero que no había razón para suspender ese pronunciamiento, pero así lo hizo. Y luego, por solicitud de la, bueno, y ahí no voy a explicar con tanto detalle porque es más complicado, de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional, por una situación que ocurrió, de una solicitud que hizo el Estado venezolano, etcétera, se ordenó publicar lo que la fiscal había considerado y que no había señalado públicamente sobre su resultado de la admisibilidad. Y el hecho es que la fiscal del Tribunal Penal Internacional, en eso que se hizo público, sin que tuviera, digamos, validez, porque no lo hizo público, porque no lo hizo formal, pero lo que la fiscal decidió sin hacerlo válido antes de irse, o sin hacerlo eficaz más bien antes de irse, es que sí había condiciones y se necesitaba abrir una investigación. Pero Karim Khan, el nuevo fiscal, decidió que no iba a considerar eso, sino que iba a tomar su propia decisión. Entonces, hasta ahora, seguimos en lo mismo que venía ocurriendo desde diciembre del año 2020. Ahora viene el fiscal para Venezuela. ¿Qué significa eso? Significa algo distinto
digamos, en términos formales a lo que venía ocurriendo? No. ¿El hecho que venga a Venezuela va a implicar que él abra una investigación? No necesariamente. La venida a Venezuela, y vayamos al corte y regresamos, es una visita de carácter diplomático con invitación del Estado venezolano, donde ni siquiera sabemos si se va a reunir con víctimas ni sociedad civil hasta ahora. Esperemos que así ocurra, pero abrir expectativas. Yo a veces veo comentarios, no, que él viene, entonces va. No, eso no tiene nada que ver, y les digo con toda la propiedad, no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver de alguna manera, pero no va a resultar en una investigación. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Informe RCR presenta titulares. INAME prevé para este martes lluvias en gran parte del territorio nacional por paso de onda tropical número 63. Coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio aseguró que las instituciones educativas privadas en el país registraron un 50% de asistencia el primer día de clases presenciales. Excarcelados este martes con presentación periódica Omar de Dios García y Rafael Tarazona de Fundarredes. Júbilo en el país este martes 26 de octubre por el beato José Gregorio Hernández al cumplirse 157 años de su natalicio. Más allá de nuestras fronteras, la activación del volcán de Cumbre Vieja en España originó 184 terremotos en la isla en las últimas 24 horas según datos del Instituto Geográfico Nacional. Unión Africana alcanzó acuerdo para adquirir 110 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna, confirmó este martes la organización en rueda de prensa virtual. Y en los deportes, los Leones del Caracas se llevaron el primer triunfo ante Navegantes del Magallanes 6-4. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Contigo, María Corina Machado. En Venezuela han habido 29 elecciones en estos 22 años, 15 referéndums. Todos, absolutamente todos, han terminado con el régimen arrasando, arropando, atropellando. Incluso cuando la organización ciudadana se reflejaba en una participación tal y en una organización tal y en una lucha tal que podía revertir el fraude en los primeros tiempos. Hoy tenemos absolutamente claro que no hay manera que estos criminales salgan por los votos. No hay manera.
Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí de nuevo, Alfredo Romero, el Foro Penal. Como les venía comentando y quería seguir un poco, pues refiriéndonos a este tema que creo que es importante, en cuanto a la visita del fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya, el abogado Karim Khan. Por ahí, y repito, y eso uno tiene que ser en esto bien objetivo y bien claro. Pues pensar que esa visita como tal va a traer una consecuencia inmediata en relación con el examen, con la investigación que pueda realizarse sobre el caso de Venezuela, eso es crear expectativas que son absolutamente, debo decir, falsas, pues por decir, ¿no? O que no se corresponden con la realidad. Entonces la persona se crea expectativas y piensa, no, es que ya viene, porque como viene, entonces que es porque ya se va a decidir abrir una investigación. Y repito, eso no es así. La visita tiene un carácter diplomático, los estados partes, hay que recordar que Venezuela es estado parte de la Asamblea de la Corte Penal Internacional y tiene un representante ante la Asamblea de la Corte Penal Internacional. Y los estados partes colaboran con la Fiscalía. Y dentro de este esquema de colaboración, el fiscal puede visitar o no un país. Obviamente, la visita tiene una relación con que Venezuela particularmente tenga ya abierto un examen preliminar que no ha concluido y que se espera que se abra una investigación, así como lo tiene Colombia, y la visita tendrá alguna relación, pero tiene relación con eso. Y obviamente se tratará de llevar al fiscal a los diferentes lugares y presentar por el lado de quienes quieran evitar que exista una investigación, el lado probablemente del gobierno, llevar al fiscal a visitar diferentes cosas y a presentarle todo lo positivo que puede ocurrir o que se pueda presentar del sistema de justicia. Y el fiscal tendrá, la idea es establecer, supongo, puentes con autoridades acá, del gobierno. Obviamente, y así lo hemos insistido, consideramos que el fiscal debe reunirse con víctimas, debe oír a la sociedad civil, sobre todo a las víctimas o a los representantes de víctimas, porque aquí no se trata, y también quiero en ese sentido aclararlo, veo mucha, porque es obvio que hay fracasos desde el punto de vista político en Venezuela del lado de la oposición, y eso es obvio, pues no estoy inventando pues algo, diciendo algo nuevo. Entonces se intenta utilizar estos temas de justicia con fines políticos. Y aquí el protagonista, el elemento fundamental es la víctima, que quiere que se haga justicia en relación con sus casos. Pero previo a hacer justicia también creemos, e insistimos en eso, en que tiene que haber una investigación justa. Si tú no puedes señalar a alguien así de la nada, de ser responsable de algo, sin que haya una investigación previa y luego de la investigación un proceso justo, que se respete el derecho de la defensa, porque también ocurre que se señala a cualquier persona o incluso se colocan como conejillo de indias algunas personas para decir que se está investigando correctamente a alguien que cometió, por ejemplo, un acto o una violación a los derechos humanos, un crimen de lesa humanidad, y a lo mejor la persona no fue la que lo cometió y se está colocando a alguien que en modo alguno fue el que cometió ese acto. Entonces, por eso es tan importante los procesos justos. Y para que el proceso justo ocurra, no es algo inmediato. Entonces no crean, se los digo, porque creo que es importante
allí, yo veo comentarios, repito, además de carácter político, de que el fiscal viene y entonces y va a haber una investigación y bueno, y así como si se fuera la bandera política lograda por sectores de oposición. No, 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 eso no es así. Eso no es así. Incluso a veces hasta choca a uno que conoce estos temas. Hay que recordar que particularmente en el caso de Gonzalo y mío Villodo, del Foro Penal, somos además abogados admitidos, certificados ante la Corte Penal Internacional, que hemos hecho cursos de la Corte, conocemos cómo se maneja y podemos defender a una persona ante la Corte Penal, como también podemos, quiero decir, defender a alguien que haya sido acusado como perpetrador, como también, ciertamente, que es lo más obvio, a las víctimas que las representamos ya de por sí. Y los comentarios, digamos, al aire, vía redes sociales sobre lo de la fiscal del Tribunal Penal Internacional, veo en muchas ocasiones debo decirlos, que no son claros ni ciertos, y más bien tienen ese objetivo político digamos, de plantear que se van a lograr algunas cosas que no se han logrado políticamente, porque repito, y eso yo comparto lo que en una ocasión el fiscal dijo también del Tribunal Penal Internacional, y también los activistas de derechos humanos así lo pensamos, y particularmente en el caso del Foro Penal, nosotros no estamos acá, cuando decimos que hay que hacer justicia, es con un objetivo de venganza política, y no tiene una finalidad política. No, no lo es. La justicia no es venganza, la justicia es justicia, con el objetivo de obtener libertades, paz social. Y es para la víctima, no para el espacio político, para el grupo político específico, que se venga del otro cuando asuma el poder, como ha ocurrido en Latinoamérica lamentablemente. Llega un grupo, entonces encarcela al que lideraba el gobierno previamente, y entonces sí, es un constante ciclo de venganza política, y la justicia se utiliza más que con fines de justicia, o sistema judicial se utiliza más que con fines de justicia, con fines de venganza política. Y eso no es así. Ni tampoco la justicia, y menos aún el Tribunal Penal Internacional, está para reemplazar gobiernos o para influir en las situaciones políticas de un país. Obviamente, ustedes dirán, bueno, Alfredo, pero tú tampoco puedes pensar que la política no es importante y que no de alguna manera no influye. Sí, bueno, obvio. Pero porque la política siempre está ahí, pero debemos siempre pensar para nuestro futuro, por nuestro futuro, como país, donde se deben respetar las instituciones, que la justicia, repito, y eso quiero decirlo con toda la firmeza, digamos, que suena tanto para aquellos quizás que no les gusta que uno lo plantea así, pero no es venganza. No es venganza. Cuando la justicia es venganza, no es justicia. Cuando la justicia no es venganza, pasa a ser más bien reconcomio, a veces hasta complejo. O, más allá de eso, una herramienta de persecución política y de monopolización, de monopolio del poder, como lo hemos venido nosotros insistiendo con lo que ha ocurrido en Venezuela, que se ha utilizado la justicia como mecanismo, como instrumento, como arma de persecución política. Entonces, bueno, yo voy a tener ya, creo que no logramos contactar al hijo de Roland Carreño, queríamos saber su situación. Catherine me dice que no hemos podido, creo, contactarlo. Gracias igual, Catherine, sé que siempre a última hora nos recordamos de algo y lo hacemos por todas las cosas que estamos haciendo. Voy hoy, por cierto, en la tarde a hablar con Omar de Dios García y Rafael Tarazona para, pues, conocer su situación directamente. Ya están ellos con sus familias, quiero decirles. Quiero además felicitar al equipo del Foro Penal por el trabajo e insistencia en este caso, pero más allá de eso también a
particularmente a la esposa de Omar de Dios García y a Belisa Petit, que es la esposa, y a su madre, Omarelis, por su insistencia y su trabajo diario, constante. Y yo sé que estas personas, Belisa sobre todo, su esposa, que además abogaba, pero pues continúe con esta experiencia que tuvo en este caso, no solo representando y trabajando por su esposo Omar de Dios, que se mantiene en un proceso judicial, sino también colaborando con el Foro Penal, porque eso es lo que ocurre con el Foro Penal, que siempre las víctimas terminan también apoyando al Foro Penal para ayudar a otras víctimas, porque lamentablemente así como solucionamos individualmente un caso o damos eso lo que llamamos el abrazo de libertad en relación con un caso en particular, lamentablemente continúa el efecto puerta giratoria y la situación de represión global como un contexto macro continúa. Ya para concluir, aquí hay unos comentarios, unas preguntas. ¿Por qué solo, María Macei me pregunta, por qué solo se considera a partir del 2017? Sin ha habido montones de violaciones a los derechos humanos. Mira, lo que se consideró la fiscal es que iba a considerar la situación desde el año 2017 sin excluir lo que pueda pasar antes de eso. ¿Por qué? No lo sé. La verdad que también me extraña porque bien saben ustedes que desde el año 2014 al menos ha habido violaciones muy graves a derechos humanos que se han denunciado y que se conocen. Pero bueno, pero eso, repito, no es algo totalmente radical en ese sentido, ya que se puede extender un poco más a otros años, sobre todo al año 2014. Helis, gracias, Helis Chacín del Foro Penal de Miami, saludos de Miami. También Karin Calcedo, saludos Karin. Rosángel Atencio, saludos. Quiero decirles que hay unas actividades, Munira, que está ahí presente, Munira Muñoz, hay actividades de recolección de regalos en Miami, también en Houston y también en Venezuela. Vamos a tener, por cierto, y les adelanto, Munira y a todos los que están acá y nos ayuden a promover esto, vamos a tener otro gran concierto de derechos humanos del Foro Penal. Vamos a tener uno también donde digamos la entrada es un regalo para los hijos de presos políticos. Creo que uno va a ser el 9 de noviembre y otro el 11. Vamos a tener en diferentes zonas de Caracas. Ya hemos tenido en muchos lugares del país, que incluso hay un documental que va a aparecer por allí de ese recorrido, pero vamos a tener un evento en zona oeste, digamos, de Caracas y otro en la zona este de Caracas para que puedan llegar pues las diferentes personas, por lo menos en estos dos. Vamos a hacer al menos dos, lo cual es para nosotros un gran trabajo y esfuerzo hacerlo, y espero que puedan participar con nosotros o los que están ahorita oyendo, ayudarnos a fomentar y a promover esto. También Diana, hay otro evento en Ámsterdam, por favor estén pendientes de las redes sobre la recolección de regalos en diferentes lugares del mundo con nuestros grandes activistas que los admiro y los aprecio, de los capítulos en diferentes ciudades del mundo, de donde van a recolectar regalos para los presos políticos. También la actriz Amanda Gutiérrez está haciendo una actividad de este tipo, que luego va a entregar los regalos a los diferentes familiares. Nosotros vamos a apoyar a canalizar para que los familiares o los hijos de los presos políticos así los vengan a recoger. Bueno, muchas gracias por estar pendiente. Ya nos despedimos. Agradecido con RCR, su director general Jaime Nestares, a Catherine Manzano por la producción, José Luis Arteaga en los controles y Willy Sarcaya en la coordinación general de la estación. Muchas gracias y hasta el próximo martes. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.